Bienvenidos a este ciclo académico del doctorado en educación. Hoy terminamos este ciclo, el ciclo de este año, con este sexto encuentro. Esta es una actividad académica desde la cual hemos pretendido poner en diálogo parte de la fundamentación teórica del programa del doctorado a partir de una pregunta general sobre qué es la educación. Y en esa medida, cada uno de los encuentros, desde la trayectoria y la experiencia de los profesores que nos han acompañado, ha tenido sus planteamientos y desarrollos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Hans-Werner Hunicke. Es profesor titular de lengua alemana y su didáctica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica de Heidelberg en Alemania. Es licenciado en Filología Alemana e Historia, doctor en Lingüística de la Universidad de Heidelberg, profesor y hasta hace unos pocos días rector de esta Universidad Pedagógica de Heidelberg. Su área de desempeño profesional es la lingüística aplicada, la didáctica del alemán como lengua extranjera, la adquisición de la habilidad en la producción escrita. Parte de su amplia trayectoria académica ha sido cercana al trabajo que se hace en América Latina. Es profesor de nuestro programa de doctorado en la línea Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación. La relación que ha tenido el profesor Hans con la Universidad de Antioquia por algo más de 20 años, no solamente ha sido con la Facultad de Educación, sino con la Facultad de Comunicaciones, particularmente a través de la maestría en alemán como lengua extranjera, un programa de doble titulación con la Universidad Pedagógica de Freiburg. En esta ocasión y desde la trayectoria y la experiencia del profesor se abordará la pregunta de qué es la educación. Recordemos que nuestro interés en el programa de doctorado, la pregunta se plantea no para reducirla a una definición, sino que tiene relación con los propósitos formativos del programa, con el horizonte investigativo que nos ocupa y por supuesto por los retos que como universidad están relacionados con la dimensión formativa de carácter internacional, intercultural y global. Y en esa medida, pues estas diferentes líneas, enfoques, trayectorias, perspectivas, hacen parte de ese ejercicio académico. Entonces hoy los invitamos entonces a participar en este encuentro, el aprendizaje de lenguas y su potencial educativo. Recuerdo un poco la dinámica. El profesor hará su exposición académica durante 30 minutos, 40 minutos aproximadamente. Y luego abriremos el espacio para las preguntas, para la conversación, para las intervenciones de quienes hoy nos están acompañando en este evento. Entonces, bienvenidos y bienvenido, profesor Hans. Adelante. Sí, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a esta cátedra de doctorado. Es realmente una alegría grande para mí poder hablar con ustedes hoy en esta mañana y en esta tarde aquí en Alemania. Mi tema es el aprendizaje de lenguas y su potencial educativo. Es obvio que el aprendizaje de lenguas tiene un peso importante en los sistemas educativos. Ya en la Edad Media en Europa, el aprendizaje de las lenguas clásicas era considerado un fundamento indispensable de la educación superior. Durante los siglos XIX y XX fueron sustituidas por las lenguas modernas. Inicialmente quedaron reservados para la educación superior, para los liceos y preparatorias. En la educación primaria y media eran consideradas inútiles o hasta peligrosas.
Hoy en día, por lo menos una lengua extranjera es un elemento imprescindible en los currículos escolares para todos los estudiantes en la mayor parte de los países. La política de lenguas de la Unión Europea menciona como meta que en el futuro cada ciudadano de la Unión domine por lo menos 2 lenguas extranjeras, además de su lengua nativa. ¿Por qué y para qué todo este esfuerzo? Quiero tocar esta temática un poco desde una perspectiva de la semántica, de la pragmática y de la gramática contrastiva. ¿Para qué se aprende una lengua extranjera? Es muy evidente que hay un argumento práctico. Quien habla una otra lengua puede comunicar con mucho más personas. Puede leer y entender mucho más textos y tiene acceso a más informaciones y saberes y a un mayor número de perspectivas y modos de ver las cosas. Esto es válido hasta para las lenguas clásicas, porque se nos abren pistas a mundos que ya no existen. Hoy en día nosotros consideramos eso un enriquecimiento, pero no siempre estaba así. Aún en los años 70 había publicaciones en educación que defendían la idea de que el plurilingüismo era un desafío para personas con poca educación por el peligro de perturbar su orientación cultural. Pero la comunicación en una lengua extranjera no se limita al intercambio de informaciones. Sabemos que las palabras tienen su carga cultural y la comunicación en otras lenguas siempre significa también un encuentro con una otra cultura. Y aquí suponemos deberíamos encontrar un potencial educativo. Para aclarar eso, pienso que vale la pena buscar respuestas en 3 disciplinas de la lingüística, la semántica, la pragmática y la gramática un poco también. La semiótica y la semántica nos dicen que los signos lingüísticos, por ejemplo, las palabras, tienen 2 lados. El lado del significante, la palabra articulada o escrita, de pronto se puede decir algo como el contenedor, y el lado del significado, como el contenido. Y el significado tiene 2 componentes, la denotación o el significado cognitivo y la connotación o el significado asociativo. La denotación es idéntica para todos los hablantes de una lengua. Por ejemplo, esto aquí es pan. Todos los hablantes del español lo entienden más o menos así, por lo menos la denotación. El componente connotativo puede variar, depende de la persona y de la situación. Para alguien con hambre, la connotación es diferente que para una persona que viene del almuerzo. Para un panadero puede ser diferente de un comerciante o un cliente. Este componente, el connotativo, lo negociamos en la comunicación. Y en la lengua extranjera, o en la lengua 2, como decimos, la L2, se podría suponer que el significante es diferente. El ejemplo en alemán, Brot, Pan, das Brot, pero que el significado denotativo es idéntico y el significado connotativo debe ser negociado como en la lengua 1, pero no es así. En los países de expresión alemana hay diferentes tipos de pan. Se come mucho más pan que en América Latina y hay una variedad mayor de tipos de pan. Deben ser unos 260 o algo así. La cultura del pan es diferente y las palabras de la lengua expresan y reflejan esta cultura. Así llegamos al concepto de cultura. Les invito para un pequeño paseo para la historia de la filosofía. Johann Gottfried Herder era un filósofo alemán entre la Ilustración y el Romanticismo.
Presentó la idea de que cada pueblo tiene su cultura en el sentido de sus costumbres, conocimientos, tradiciones, creencias, hábitos y modos de ver el mundo. Es el concepto no de la cultura alta, la con C mayúscula, el antónimo sería civilización, pero sí la de la vida cotidiana, el antónimo sería naturaleza, la cultura con C minúscula, para así decir. Las lenguas también hacen parte de la cultura de un pueblo o de una etnia. Y como el pensamiento está inseparablemente ligado al lenguaje, cada etnia tiene su manera característica de pensar. Para Herder, las culturas de los pueblos son de igual rango, no hay jerarquías. Herder les comparó con bolas iguales. Cada una tiene su centro individual y cada una debe ser valorada por sus propios criterios y valores. Es la perspectiva de un relativismo cultural muy decidido. Herder volvíase contra el racismo que era en la moda filosófica de su época. No aceptaba la categorización de los seres humanos por razas, pero sus ideas fueron utilizadas por el programa ideológico del nacionalismo que surgía en el siglo XIX. El nacionalismo presentaba la idea de una nación, una lengua, tanto en Alemania como en Francia, Italia, España y muchos otros países. Esta idea nunca correspondía a la realidad, porque ¿qué sería la nación ligada al español, al portugués, al inglés y ni siquiera al alemán? Y por el otro lado, dentro de las naciones típicamente se hablan diferentes lenguas como el catalán, el gallego, el euskara y otros en España. Hoy en día sabemos que el modelo de las bolas no corresponde a la realidad. Las culturas no son aisladas una de la otra. Hay y siempre hubo contactos intensos entre las culturas, influencias mutuas y sobre todo migración y migraciones. Pero el relativismo cultural frente al universalismo, por ejemplo, de los derechos humanos, es algo que todavía y de pronto cada vez más discutimos y que todavía es actual y relevante. Para la enseñanza de idiomas, las ideas de la relación entre el lenguaje y la cultura eran altamente relevantes. La consecuencia es la información sobre cultura y civilización, siempre como parte de cualquier clase de lenguas y de cualquier método y manual. Así se aprende algo sobre otras culturas. Esto y también la relativización de la propia cultura hacen parte del potencial educativo de las lenguas extranjeras. Y esto sería una primera respuesta a la pregunta. Por el otro lado, hay el peligro que este aprendizaje quede ligado a ideas simplificadoras, como la de la cultura materna frente a la cultura objeto, la cultura de partida frente a la cultura de llegada, el propio frente al otro. Bueno, es lo que podemos aprender de la semántica, pero sabemos que el lenguaje no es solamente una combinación de signos lingüísticos con su significado, es acción comunicativa y interacción. Por eso deberíamos consultar la pragmalingüística. Como el ejemplo de los pronombres de tratamiento. En todas las lenguas existen pronombres que utilizamos cuando nos dirigimos a otras personas. Miramos a unas de las lenguas. En el español existe un sistema básico de dos pronombres, tú y usted, o en el plural ustedes. Pero en ciertas regiones también hay una tercera opción, que es el voceo. En el alemán contemporáneo hay dos pronombres, el du y el sie.
Hace 200 años había un sistema de 5 pronombres. En el inglés contemporáneo hay solamente un pronombre. En el portugués de Brasil también hay solamente un pronombre, por lo menos en la región de São Paulo. Y en el portugués ibérico europeo tenemos 3 pronombres. Esos pronombres pueden aparecer con nombre de pilo, con apellido, con títulos y otros elementos verbales y no verbales. Presentan escalas de forma de tratamiento entre el formal y el informal. Cada una de las lenguas tiene su escala y sus criterios para escoger un pronombre de su repertorio lingüístico. Muchas veces no se puede traducir los pronombres literalmente. Hay el peligro de los malentendidos. En las formas de tratamiento se puede ver algo que me parece prototípico para la interacción entre diferentes lenguas. Hay aspectos universales y también aspectos específicos de interactuar. Lo universal es que expresamos una relación en una escala formal o informal, o en las palabras de Brown y Gilman en su trabajo paradigmático sobre la temática, expresamos solidaridad, o sea, proximidad, simpatía, familiaridad y poder, o sea, jerarquía, edad, respeto. También es algo universal que un tratamiento asimétrico es una expresión de jerarquía y un tratamiento simétrico una expresión de igualdad. Lo específico es que hay sistemas de 1, 2 o más pronombres, que puede haber una variación por regiones o por sociolectas o por profesiones, etc. También es algo específico si el uso de los pronombres de tratamiento entre 2 personas es variable conforme la situación. En alemán, por ejemplo, trato una persona o de du o de sie, independiente de la situación. Volver del du al sie es un acto altamente antipático y hasta hostil. Si lo hago por descuido, tengo que pedir disculpas inmediatamente. Pienso que eso en español no es tan estricto. Se puede tratar la misma persona en ciertas situaciones con tú y en otras con usted. Espero que el ejemplo de los pronombres de tratamiento puede evidenciar cuando hablamos en una lengua extranjera, podemos expresar las mismas ideas e intenciones, pero tenemos que aceptar que las convenciones, escalas y hábitos como lo hacemos son diferentes. Son determinadas por las culturas. Quien aprende una lengua extranjera muchas veces debe abstraer de ideas, convenciones y hábitos acostumbrados. Debe estar pronto a aventurarse en formas de interacción y de comportamiento a veces extraños. Para ser capaz de eso se necesitan 3 aptitudes. Uno es la distancia de roles. En la vida diaria actuamos en roles diferentes. Somos profesor o estudiante en la universidad, cliente en una tienda, paciente en una clínica, padre de un niño, amigo de un grupo de amigos. Estos roles son definidos por las expectativas de nuestro entorno y también por nuestras expectativas de los otros. Son convenciones y parte de nuestra cultura diaria que normalmente no cuestionamos. Muchas veces nos parecen naturales, pero en la lengua extranjera encontramos otras definiciones de estos roles. Puede ser un desafío y una experiencia irritante. Tenemos que distanciarnos de nuestras definiciones de los roles, por lo menos tentativamente, y aceptar que puede haber otras definiciones. Eso es un prerequisito para la comunicación intercultural.
La segunda aptitud, tolerancia a la ambigüedad. En la confrontación con otras culturas encontramos hábitos, opiniones y formas de comportamiento diferentes. A veces son tan diferentes que nos cuesta respetarlas, pero para comunicar con éxito es indispensable aguantar ese desafío. Necesitamos aprender a ser tolerantes a la ambigüedad. Y por fin, empatía. Por fin necesitamos la capacidad de imaginar y compartir los pensamientos, los saberes y los puntos de vista de los hablantes de la otra lengua. Es un prerequisito para poder entender y para hacerse entendido. Estas tres aptitudes son indispensables para la comunicación en otras lenguas. Su adquisición siempre hace parte del aprendizaje de lenguas. Es inherente a los procesos de adquisición de la lengua. Y en general, pienso que se puede decir que estas tres aptitudes son imprescindibles para cualquier educación para sociedades pluriculturales. Aprender una lengua extranjera siempre también es aprendizaje intercultural. Sería una segunda respuesta a la pregunta para el potencial educativo de la enseñanza de lenguas. El objetivo es la competencia intercultural. Esta es una definición básica de la competencia intercultural y también la definición del Instituto Cervantes. Se ve que la competencia intercultural es una competencia fundamental para comunicar y participar en una sociedad no solamente plurilingüe, pero también pluricultural. El Marco Común Europeo para las Lenguas también menciona la competencia intercultural. En su primera versión del año de 2001 lo hace solamente pocas veces, pero en el volumen complementario del año 2020, con la traducción española de 2021, despliega las facetas de la competencia más detalladamente. Este volumen complementario es una actualización del marco común. Añade la mediación como quinta habilidad lingüística al lado de las 4 habilidades tradicionales de hablar, escribir, leer y escuchar. Entiende la competencia intercultural como competencia pluricultural y así progresa de las ideas bidimensionales de lo propio y lo otro a una perspectiva más diversa. La enseñanza de la competencia cultural en lenguas extranjeras necesitaba una metodología adecuada. La idea determinante durante los años 90 y después era la confrontación de la cultura de la L1 con la de la L2 o del propio con el otro. Consecuentemente, se publicaban manuales regionalizadas. Por ejemplo, en el caso del alemán como lengua extranjera, alemán para hablantes del portugués, del español, del polaco, etc. Un ejemplo que me parece bastante original era este manual de alemán llamado Sprachbrücke, puente de lengua. El libro crea un país fictivo llamado Lila-Land, país lila, con una figura cultura lila fictiva. Así se creó un punto neutro de donde se puede explorar la cultura de la L2. Funciona también en clases con aprendientes de varias lenguas de partida. Este libro no era muy exitoso en el mercado, de pronto demasiado curioso. Para mí me parece un indicador para una necesidad didáctica en el momento de comparar dos fenómenos.
es la necesidad de un tertium comparaciones que puede funcionar como base común de la comparación. Y una propuesta didáctica serían estos valores. Es evidente que su realización es diferente en las sociedades, pero pienso que todos compartimos las ideas de que cada persona tiene un derecho a satisfacer sus necesidades primarias, alimentarse, vestirse, etc., que los derechos humanos son para todos, que las sociedades deben ser justos y que podemos vivir y que no podemos vivir sin solidaridad, convivencia y amor. Aquí estamos en la discusión entre universalismo y relativismo cultural. Hace parte del potencial educativo de las lenguas extranjeras. En los últimos años ha surgido un discurso crítico al concepto de la educación intercultural. La crítica central es que este concepto muchas veces parte de la idea de culturas más o menos homogéneos ligadas a las lenguas. Vivimos en sociedades diversas y pluriculturales y hablamos lenguas policéntricas. No existe una cultura alemana ni una cultura de los países de expresión hispánica, lusófona, etc. Son ideas del siglo pasado. Lo que hay son espacios de comunicación más intensiva con sus convenciones lingüísticas y no lingüísticas. Pero estos espacios no están aislados uno del otro, son interligados. La didáctica del aprendizaje cultural propone una secuencia de 2 pasos. 1, la confrontación o hasta irritación con un fenómeno presentado. Y 2, la reflexión en su contexto. Eso es un proceso comunicativo. En clases de lengua extranjera hay buenas condiciones para este aprendizaje. Por un lado, hay manifestaciones culturales inesperadas y por el otro lado hay la necesidad de comunicar. Lo que se aprende aquí puede ser transferido y puede reforzar los estudiantes en su capacidad de participar activamente en una sociedad diversa. Y aquí está una tercera respuesta a la pregunta por el potencial educativo de las lenguas extranjeras. Permítanme, por favor, todavía una palabra adicional sobre el potencial educativo de la gramática. Quien aprende una lengua está confrontado con estructuras lingüísticas diferentes. Eso puede ser hasta provocante, porque muchas veces no hay una lógica visible. De pronto, 2 anécdotas. Recuerdo unas clases iniciales de alemán que di en un colegio en el norte de Medellín. El tema eran los 3 géneros, masculino, femenino y neutro, y los artigos correspondientes der, die y das. Y después de 90 minutos, al salir del aula, una estudiante me preguntó, pero profe, ¿qué significa das? Si no hay la palabra en español, no puede haberla en otras lenguas. El concepto de neutro, ¿para qué? El español muestra claramente que no es necesario, funciona con 2 géneros perfectamente. Y me recuerdo de otro estudiante que protestó contra el acusativo y su declinación. El español funciona sin acusativos y no hubo una razón lógica para eso. Entonces, ¿para qué todo este esfuerzo? Este estudiante dejó el aula en protesto contra el acusativo y hoy en día trabaja como profesor de alemán. Aquí hay un potencial para empujar la conciencia lingüística y con el optimismo pedagógico pienso que esto puede ser transferido para cualquier uso del lenguaje. Un resumen. Pienso que hay un potencial educativo en las lenguas extranjeras
porque es un soporte para el aprendizaje sobre otras culturas, implica una relativización de la propia cultura, significa un aprendizaje intercultural por fomentar la distancia de roles, la tolerancia a la ambigüedad y la empatía. Y así el aprendizaje cultural puede contribuir para una participación activa en una sociedad pluricultural, y al final es un refuerzo de la conciencia lingüística. Muchas gracias por su atención y de pronto hay preguntas. Muchas gracias, profesor Hans. Este planteamiento y el desarrollo alrededor de la temática. Esa diversidad en colores es la diversidad en la que estamos hablando seguramente. Bueno, los invitamos a quienes nos están acompañando hoy en esta cátedra a plantear sus preguntas o hacer sus intervenciones o sus comentarios alrededor de lo que aquí ha sido planteado. Pueden hacerlo a través del chat, pueden pedir la palabra, levantar la mano para activarles el micrófono. Aquí nos acompañan, que identifico particularmente algunas personas, otros nos contarán particularmente de su interés en esta conversación. Mientras se van, digamos, animando en la intervención, yo quisiera preguntar, más que preguntar, ampliar, porque particularmente, digamos que uno de los puntos que aquí se mencionó y lo quiero resaltar en la presentación, sobre todo desde el campo semántico, la relación o esa dualidad, porque a veces la discusión académica y también en el sentido también práctico de las experiencias es muy visible la confrontación y a veces la discusión entre una elección y otra, entre la cultura, que ha sido uno de los conceptos que se han desarrollado en este ciclo académico que hemos tenido en el doctorado, en todas las intervenciones, con desarrollos diferentes y relaciones distintas. En este caso se plantea esa dualidad que se tiene entre la cultura pensada de un modo universal y general y la cultura pensada de un modo singular, asociada al concepto de relativismo cultural. Quisiera, me gustaría, profesor Hans, pensando en, usted conoce parte de nuestra cultura y trayectoria académica en Colombia y en nuestra universidad. Y esa relación, digamos, desde los estudios o las investigaciones entre esa dualidad cultura de un modo universal y singular, un general y universal y de un modo singular, generalmente ha tenido una confrontación, llevándonos siempre a pensar que hay que elegir una de las dos y tal vez no considerar un poco lo que significa también su relación, porque lo asocio con la relación entre pensar problemas del mundo global, pero situados en lo local, en lo más particular de una comunidad o de un territorio o de una región. Entonces me gustaría en síntesis que nos hablara un poquito más o por experiencia o por literatura o por investigaciones de esa relación entre, desde la perspectiva cultural asociada a la semántica, de lo general y lo más singular para la investigación y la formación.
Sí, gracias por la temática y por la pregunta. Yo pienso que lo interesante y lo relevante es el discurso sobre esta oposición entre aspectos universales y específicos de una cultura. Y para ese discurso, pienso que hay como base, como punto de partida, hay estas posibilidades. Vamos a ver si consigo volver. Am, las necesidades primarias, pienso que todos podemos encontrarnos en la opinión que cada uno tiene su derecho a sus necesidades primarias. Derechos humanos, todos o casi todos los estados firmaron la Declaración de Derechos Humanos y tenemos todos la idea que esto es algo universal. Pienso que por lo menos la mayoría de las personas que debe haber justicia en el mundo y que no podemos vivir sin solidaridad. Pienso que casi todos nosotros tenemos estas convicciones. Ahora sería un lado universal, el lado específico es aplicar eso y entender eso e interpretar eso a las circunstancias de una cierta sociedad. Y ahí hay diferencias y ahí hay discurso entre las dos posiciones. Am, necesitamos, pienso, esta base universal para poder entrar en el discurso. Claro, y creo que ese es un punto muy importante de dónde arrancar para establecer la relación o la distancia, efectivamente, que Ujú. es un poco en la difícil en la práctica y digamos con distintos puntos de vista en el desarrollo teórico. Ujú. Bien. No siempre se llega a un resultado, a una solución. Pero ya el discurso, la continuación del discurso y de un discurso civilizado y pacífico, ya pienso que por sí ya es un valor. Bien, muchas gracias. Por aquí tenemos una intervención, una pregunta Ujú, de Diana. Bueno, muchas gracias por el espacio, excelente planteamiento. Un asunto que me inquieta, profesor, y es que se encuentra muchas veces resistencia de las personas sobre el abordaje o aprendizaje de las lenguas o no son capaces de afrontar el reto, la divergencia, las diferencias en la lengua, los significados, poco tolerantes al cambio. Entonces, ¿cómo intentar motivar o incentivar ese acercamiento? Tal vez no mirando la lengua en sí misma, sino orientándolo desde la interculturalidad. Vemos que hay una pregunta y en sí misma una respuesta de la participante. ujú. Sí, gracias. Sí, es el desafío para el profesor y para la profesora, pienso yo. Lenguas extranjeras significan un esfuerzo, sí. Todos lo sabemos de la adquisición del vocabulario, de los problemas con gramática, pero también este aspecto intercultural o cultural es un desafío y necesita un esfuerzo por un lado. Por el otro lado, puede ser atractivo porque se descubre algo nuevo, porque la recompensa, digamos, para el esfuerzo son las cosas nuevas que se encuentra. Um, y, y esto funciona bien si es posible comunicar en la lengua extranjera, sobre todo con personas que vienen de un país de expresión de estas lenguas. Entonces, un contacto auténtico, pienso que es una de las pistas, una de las posibilidades que se puede utilizar.
y puede haber contactos auténticos o persona a persona, y eso muchas veces de pronto es un poco difícil de realizarlo, pero por los media también hay la posibilidad de contactos auténticos. Muy bien. Diana, si alguna precisión o quieres ampliar o bienvenida. Bueno, la profesora Colombia Hernández de nuestra Facultad de Educación. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Tengo dos preguntas. ¿Cómo ve el diálogo entre el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje de lenguas ancestrales en el contexto universitario? Bueno, lo de las lenguas ancestrales es algo muy específico en América Latina, en Colombia, por ejemplo, porque por lo que entiendo es un derecho de las personas que hablan estas lenguas que encuentren un espacio en la universidad también. Me parece un desafío muy grande porque estas lenguas no son lenguas que se puede utilizar muy fácilmente para hablar sobre ciencias, porque todas las expresiones específicas en las ciencias están en otros idiomas y en otras lenguas, de forma que me imagino que uno debe encontrar formas bilingüales de cómo hacer ciencias, la docencia tanto como la investigación en lenguas ancestrales. Pienso que una experiencia interesante es la de Bolivia, donde hay 3 universidades, una en quechua, en estas lenguas, una en quechua, una en aymara y otra en guaraní. Y estas universidades ya funcionan hace algunos años, y se ve tanto lo que es posible como lo que es muy difícil, porque no hay bibliografía. Y es un desafío crear posibilidades de expresarse en estas lenguas. Bueno, yo me imagino que debe ser difícil y que ciencia solamente en estas lenguas debe ser muy difícil. Efectivamente, además pues con el programa que particularmente en la Universidad de Antioquia se tiene sobre el trabajo con las lenguas ancestrales. La segunda pregunta de la profesora dice: el aprendizaje de lenguas extranjeras ha sido un privilegio para muchos grupos sociales. ¿Cómo ve el proceso de democratización de este aprendizaje en el contexto de la educación pública, media y universitaria? La educación media hace referencia a la educación secundaria o el bachillerato, digamos, en general, y la educación universitaria, por supuesto. O sea, la relación entre el aprendizaje de lenguas y el proceso de democratización del aprendizaje. Bueno, yo pienso que es un derecho, educación es un derecho, y como vivimos en un mundo plurilingüe, ese derecho debe incluir también el derecho de aprender lenguas. Y es algo que es un deber del Estado y de los sistemas de educación hacer posible estas posibilidades. Es un derecho de las personas, de cada uno de nosotros, en cualquier tipo de enseñanza, en cualquier nivel de enseñanza.
que el tema de la democratización ha sido, digamos, un poco cuestionado, sobre todo cuando hablamos, y volviendo a lo que usted mencionaba ahorita, de la, digamos, de la cultura de la ciencia, de la divulgación de la ciencia. Un poco por, en nuestro caso latinoamericano, como por ciertos lenguas privilegiadas para la divulgación del conocimiento denominado científico, digámoslo de esa manera, como el tema del inglés o el tema del francés, bueno, en fin. Poco también esa es Sí, como la observación, y que usted hacía referencia también a eso, hablando un poco también de las lenguas ancestrales. yo pienso que en ciencias tenemos el derecho de llegar directamente a los originales, a la investigación original, y no solamente a traducciones, a versiones mediados, de pronto, quién sabe, falsificados. Pienso que cada uno tiene un derecho de directamente tener acceso a la investigación. Y también nosotros sufrimos un poco del inglés generalizado. Y lo que tenemos que hacer es entonces publicar en nuestras lenguas, publicar las cosas importantes en español o en nuestro caso en alemán, a pesar del prestigio que una publicación en inglés puede haber. Depende de nosotros. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta de Jonathan. Para las relaciones multilingües, la tolerancia a la ambigüedad es importante. Ya usted nos lo acaba de explicar y de ejemplificar. ¿El aprender otra lengua puede ayudar a desarrollar esta tolerancia de por sí, o se necesitan otras enseñanzas para propiciarla? Yo pienso que este aprendizaje está incluido en el aprendizaje de la lengua, de las lenguas, y que no se necesita otras enseñanzas para propiciarla. Em, no se puede aprender una lengua extranjera sin em, eh, adquirir también estas aptitudes y estas habilidades. No es posible. No funcionará aprender una lengua extranjera sin aprender también tolerancia a la ambigüedad, etcétera. Y hasta en la propia confrontación con la gramática ya está dentro. ¿Por qué en alemán, por qué hay 3 géneros? No es necesario. Suficiente son 2, o tomando el inglés, 1. No son necesarios los géneros en algunos de las lenguas, y hay otras que tienen más que 3, que tienen 5 o 6 géneros. Y no hay una justificación lógica para esto. Uno debe aceptarlo, que otras personas hacen las cosas de otra forma y también hablan de otra forma. Es provocante un poco la observación, pero es una experiencia que hacemos, y después trabajamos con esta experiencia. Ujú. Bien. Hay una, digamos que precisamente por los retos que se generan, retos de naturaleza práctica en función de como del potencial educativo, de lo que estamos conversando. En términos, usted ha hecho algunas alusiones a eso, pero no sé si sería conveniente o pertinente, tal vez desde precisamente el campo del conocimiento en el que se mueve. ¿Cuáles podrían ser como esos, usted ha mencionado hoy algunos, pero esos retos o esos horizontes que siguen siendo problemas propios todavía de la investigación
digamos, en este campo, en esta línea de lo que significa la educación en lenguas extranjeras. Estamos hablando de, digamos, lo menciono porque obviamente Sí. pues estamos en el programa de doctorado y pues lo que significa la investigación en el doctorado. Entonces, esos retos o esas investigación o problemas, preguntas que siguen siendo propias del campo, de esta línea de trabajo. Sí, pienso que lo que necesitamos es más investigación empírica. Todavía es muy reducida la investigación empírica que hay. Por ejemplo, en el marco común de referencia hay la idea que la competencia intercultural o pluricultural es algo que crece con los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2. Pero no hay una teoría en qué forma se desarrolla esta competencia. Y pienso que es una pregunta que puede ser solamente investigada de forma empírica. O cómo es el proceso de aprendizaje cultural en contactos auténticos con personas, digamos, en el momento de un intercambio internacional, digamos, de estudiantes que van de Colombia a Alemania, de Alemania a Colombia por un semestre. ¿Cuáles son los efectos a las personas? Este tipo de temas pienso que deberían ser investigados empíricamente. Materia para más tesis de maestría, doctorado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí entonces una pregunta. Los resultados de las investigaciones en torno al aprendizaje de lenguas extranjeras en Alemania han mostrado alguna asociación con aspectos de género en la formación de estudiantes universitarios. No conozco estudios sobre una relación entre género y la aptitud de aprendizaje. Tanto hombres como mujeres como otros géneros pueden aprender en la misma forma. Pero tenemos la observación aquí de pronto en Colombia también que profesiones asociadas a lenguas son más frecuentemente con las mujeres y no con los hombres. También en la universidad son más mujeres que hombres que estudian un idioma, pero pienso que esto no es por el estudio de las lenguas, es por preconceptos y ideas que existen en la sociedad que mujeres son más hechas para la comunicación. Hace algunos séculos, la formación en lenguas era en la Edad Media, por ejemplo, la formación en lenguas era completamente masculino. Desde los estudios históricos, como nos ha hecho varias referencias, podrían también ser parte, digamos, del trabajo en esta línea. Bueno, muy bien. No sé si nuestros participantes quisieran generar otras preguntas o hacer intervenciones alrededor de la temática para que aprovechemos esta cátedra que hoy cerramos en nuestro ciclo académico.
Bueno, listo. De pronto entonces vamos a cerrar, a finalizar este encuentro. No solamente la sesión de hoy, sino pues nuestro ciclo de este año. Con una convicción muy importante, y es que preguntas como estas, que no son nuevas, por supuesto, pero que son permanentes y que tendrán siempre respuestas distintas en función no solamente de los avances que tenemos en los campos de conocimiento en los que ella le atañe, sino también en lo que está asociado al mundo de la práctica o a las decisiones que podemos tomar también de naturaleza práctica. En este caso, la universidad, por ejemplo, hoy particularmente, digo hoy es, digamos, en este último tiempo, hace referencia a las políticas, a tener y a desarrollar una política lingüística. Y en esa política lingüística yo creo que hay muchos frentes y horizontes de trabajo, no solamente en lo referido en el nivel inicial que tiene que ver con la comunicación, sino como con todo lo que aquí hoy se ha planteado. Entonces es un poco la idea de pensarnos, de conversar, de discutir, de analizar como las diferentes perspectivas que aquí hemos planteado en este ciclo académico. Muchísimas gracias al profesor Hans. Muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir, por dialogar, por dejarnos los planteamientos aquí académicos para nuestro seguir estudiando. A cada uno de los asistentes que nos acompañaron, pues muchas gracias. Aquí Daisy nos está preguntando, lo acabo de escribir en el chat, ¿sí? En el canal de YouTube de la facultad pueden consultar todas las grabaciones de la cátedra. Por supuesto, esta estará allí en próximos días para que sea nuestro también material académico de estudio, de conversación, nuestras líneas de trabajo. Invitarlos a seguirse vinculando a las actividades académicas de la universidad, de la Facultad de Educación y por supuesto del doctorado en educación. Profesor Hans. Sí. Muchas gracias, muchísimas gracias y un feliz día. Igualmente para todos ustedes, que tengan un muy buen resto de día.